Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta va a seguir detallando las nuevas medidas económicas con las que el gobierno busca mejorar el resultado electoral en noviembre. Diego Micheli nos va a hablar de seguros de vida con ahorro, un instrumento que permite brindar protección a nuestra familia y también generar un ingreso adicional para el futuro. Y también Paula Bujía va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información de los mercados de capitales. En los últimos días el dólar libre subió con más rapidez que lo que venía haciendo a partir de la preocupación de los inversores por la emisión monetaria descontrolada para financiar las medidas económicas que se vienen anunciando. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que los números espantan un poco. En los primeros 8 meses del año el déficit fue alrededor de 1 punto del PBI. Los políticos pidieron que se cumpla con el presupuesto, con lo cual hay que crear 3 puntos de déficit de acá a fin de año. Esto es aumentar la base monetaria en 1/3, que son números importantes. Por lo pronto, disculpa, Paula, hasta el 22 de septiembre, que es el último dato disponible, el último dato publicado por el Banco Central, en septiembre se emitieron 250.000 millones de pesos. Sí. Un cuarto de billón de pesos, ¿no? Para financiar, ¿no?, todas estas medidas que se vienen anunciando. Sí, claramente el mercado de capitales local no puede financiar este tipo de montos. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿a dónde van todos esos pesos, no? Y la respuesta que se da a la gente es justamente al dólar. Y busca el dólar donde lo puede buscar, ¿no? El que tiene acceso a una cuenta en una casa de bolsa lo hará por el contado con liquidación, otros lo harán por el blue. Otra alternativa es comprar CDRs con pesos para seguir también al tipo de cambio como contado de liquidación. Pero realmente el dólar está calentándose. Lo que está pasando es que la brecha se está ampliando porque el dólar oficial sigue muy pisado y se espera que siga bastante pisado. Por lo menos hasta las elecciones. Totalmente. ¿No? Pero recordemos que niveles de brecha no ayudan ni para acumulación de reservas, no ayuda al funcionamiento de la economía. Las reservas vienen cayendo, ¿no? Sí, porque aparte hay una intervención. Casi en forma diaria, ¿no? Claro, porque también hay una intervención justamente para tratar de controlar esa brecha. Pero también las reservas líquidas no son enormes, son 2.000 millones más o menos se calcula. Es cierto poder de fuego, pero no te garantiza. Limitado. Claro. Así Hoy que llegan nada. hasta el 15 de noviembre, pero las dudas Estamos son qué con sucede después, ¿no? Sí, digamos, lo lógico es que pasadas las elecciones vuelva a cierta racionalidad y tratar de volver con el Fondo Monetario para negociar, si no realmente 2 años más de gobierno serían bastante complejos. Hay que ver cómo llegan las variables macroeconómicas para fines de año cuando tengamos que retrotraer parte de esta fiesta, ¿no? Porque, digamos, puede haber ciertos desmadres de los números monetarios, porque los números que estamos hablando son grandes. Paula, para cerrar tu intervención, ¿cuáles son las alternativas de inversión que vos recomendás para este momento tan incierto? Mira, porque creo que la brecha es insostenible. Yo ya estaría tomando posiciones en activos dólar link, aparte de obviamente lo que dije antes, ¿no? De ir al dólar. Yo iría al contado con liquidación, pero empezaría a entrar en fondos de dólar link, apostando a que después de las elecciones el crawling peg o la devaluación del oficial sea mucho más rápido para tratar de achicar esa brecha. Y la emisión monetaria tiene un impacto en la inflación, por lo general con un retraso de 5 o 6 meses, así que para principio de año hay que volver a activosar. Ese sería un poco el camino que yo seguiría en inversiones. Muy bien, perfecto. Y seguimos, ¿no? Acabamos de mencionar las nuevas medidas económicas que viene anunciando casi en forma diaria el gobierno. ¿Y cuáles fueron? Juan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cuáles fueron estas últimas que se anunciaron esta semana? Bueno, Ale, el anuncio más importante de esta semana fue este lunes. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en conjunto con la AFIP, con la ANSES, anunciaron un programa para registrar a trabajadoras de casas particulares. Recordemos que durante la pandemia, ¿no?, en la peor etapa de la cuarentena más estricta,
fue el sector que más padeció en términos de desempleo. O sea, sabíamos que el comercio había padecido, sabíamos que el turismo, la hotelería habían padecido, pero en el caso de las empleadas de casas particulares fueron las que más perdieron trabajo. En este caso, el programa Registradas consiste en una transferencia del Estado de 50%, de hasta el 50% del salario que estaría financiando el Estado, en el caso que los empleadores de estas trabajadoras de casas particulares se inscriban. Aproximadamente es una suma que puede llegar a 15.000 pesos del salario que se abona, ¿no? por el sueldo. Y bueno, el objetivo de esta medida es obviamente registrar a un sector que mayoritariamente está dentro de la informalidad, y es un programa que va a estar abierto en los próximos 3 meses, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, y con el compromiso de los empleadores que se acojan a este tipo de iniciativa de que, bueno, el salario esta ayuda se va a pagar durante 6 meses, y el compromiso de los empleadores tiene que ser que mantengan esa relación laboral registrada, ¿no? Con plenos derechos, 4 meses más. Muy bien, una medida más entonces para intentar modificar la voluntad de los votantes en las elecciones de noviembre. Pero ahora vamos a hablar de seguros. Vamos a hablar de seguros de vida con ahorro, un instrumento que permite brindarle protección a tu familia y también invertir aquella parte de tus ahorros que no vas a necesitar en el mediano o corto plazo. ¿Cómo es esta herramienta? ¿Cómo viene creciendo su utilización, Diego? Hola Ale, ¿cómo va? Bueno, viene creciendo muy bien, como todo el mercado de seguros de vida, que viene creciendo por encima de la inflación si la medimos interanual. El seguro de vida con ahorro es uno de los subramos que más está creciendo. Desde nuestra perspectiva está creciendo por 2 motivos principales. Uno tiene que ver con que las personas, el consumidor final, tiene más contacto con este riesgo, ¿no? A través de la pandemia y de las noticias que nos han inundado en todo este tiempo, es mucho más fácil hablar con esa persona sobre ese riesgo, que antes la muerte se ha transformado en algo más palpable. Sí, en algo diario, ¿no? En algo de la noticia diaria. Entonces eso genera una permeabilidad mucho más alta como para poder hablar. Y por otro lado, el motivo también tiene que ver con el canal de ventas. Antes, cuando tenías entrevistas individuales con estas personas, porque es una venta consultiva que lleva su tiempo, que hay que analizar cuáles necesidades tienen estos clientes, tardabas mucho tiempo en el traslado, muchos costos en el traslado, y de repente, yo siempre digo que no porque quisimos, sino porque nos obligaron, con un clic teníamos una contactabilidad gigante, y eso hizo que quizás se haya bajado en el porcentaje de efectividad de venta, pero aumentado mucho más alto el porcentaje de contactabilidad con los prospectos. Además de que se difunde mucho más, ¿no? Este producto que no es todavía suficientemente conocido, ¿no? En la Argentina. Mirando el vaso medio lleno, afortunadamente es muy poco conocido, porque todavía hay mucha gente a quien ir a contarles que no solamente es un riesgo de fallecimiento, un riesgo de muerte, sino que también existe el riesgo de enfermedad, el riesgo de una incapacidad, y un riesgo que no nos ponemos a pensar hasta que no tenemos a un asesor enfrente que nos dice el riesgo de sobrevida, ¿no? Llegás a tu etapa pasiva y, tal cual, ¿y qué estás haciendo para ese riesgo? Fundamental, igual, bueno, mencionaste, ¿no? El aspecto consultivo, la importancia, ¿no? Del aspecto consultivo en este producto, y realmente hay que tener muy presente esa cuestión porque es muy importante establecer adecuadamente la suma asegurada, ¿no? Sí, la suma asegurada y principalmente, bueno, yo creo que el mercado de seguros en general está bastante demorado todavía en llegar a una venta consultiva. Todavía seguimos en el marketing 1.0, donde cada asesor tiene el mejor producto disponible en el mundo, donde ya tenemos que estar trabajando, y afortunadamente hay una gran parte del mercado que lo hace, en poner el foco en el cliente. El cliente muchas veces no compra un seguro de vida con ahorro, sino que compra una solución a una preocupación actual o futura con respecto a estos riesgos que estuvimos viendo. O para redondear justamente, ¿cuáles son los criterios, los 3 claves que uno tenga que tener presentes al momento de contratar un producto de estas características? Bueno, principalmente cuál es el motivo por el que el cliente compraría. Como vos hablaste en la presentación, si la necesidad es de corto plazo, este no es el producto. Este es un producto de largo plazo. Ese es el punto número 1 para que el producto sirva y el mercado siga creciendo. Y después, principalmente, tener foco en generar acuerdos con el cliente. ¿Por qué lo contrataría? ¿Con qué moneda? ¿Con qué plazo? No determinarlo de manera casi taxativa, sino acordarlo con el cliente, que nos parece que es la mejor forma de que esto crezca de manera
orgánica como necesitamos que lo haga. Muy bien, muchas gracias, Diego. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros de vida con ahorro. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque y como ya hemos comentado en otras oportunidades, en el contexto de la pandemia hubo un fuerte crecimiento de las estafas virtuales con préstamos bancarios preaprobados. Hace pocos días el Banco Central sumó nuevas exigencias para impedir este tipo de delitos. Juan, ¿es así? Sí, Ale, bueno, el Banco Central todavía trata de encontrarle la vuelta a ver cómo los bancos empiezan a incrementar los controles para evitar las estafas virtuales. En este caso, nuevamente estamos hablando de los créditos preaprobados, esta metodología que se puede hacer a través de los canales electrónicos como el home banking, que de manera muy sencilla los bancos a veces te acreditan un préstamo preaprobado y tal vez con un solo clic, bueno, uno puede aceptarlo. Bueno, es una de las vías en las cuales los estafadores virtuales que se roban tu identidad o tu contraseña o claves de seguridad lo utilizan para aprobar ese préstamo, transferirlo a otra cuenta y así robarte el dinero, básicamente. Bueno, en este caso los controles que está implementando es mayores chequeos para las entidades financieras. Esto tiene que ver con que las entidades van a tener que empezar a comprobar de manera positiva, esto es llamados, cuestionarios a los clientes preguntándoles, bueno, si decididamente aprobaron un préstamo de estas características, si están de acuerdo, y en caso contrario, ¿no? de que no haya ningún tipo de señal de aprobación, bueno, queda aprobado por default. Pero no solo eso, tienen que prestar atención también a que no se hayan cambiado esos canales de contacto, ¿no? Muchas veces también puede pasar esto de que quien te roba las claves de seguridad te cambien también los correos electrónicos o los teléfonos. Entonces también las entidades tienen que prestar mucha atención a que nada de lo que tiene que ver con los datos personales del cliente se hayan modificado previo a la estafa, ¿no? La presunta estafa. Así que bueno, son nuevas medidas de controles internos que se le exige el Banco Central a las entidades financieras y es algo que busca beneficiar también a los clientes que se han visto a la merced de todo este tipo de engaños virtuales. Un tema realmente importante y como clientes tenemos que estar muy atentos porque tenemos ahí a los hackers agazapados, atentos a la posibilidad de realizar alguna estafa virtual. Pero bueno, vamos a volver con la información de los mercados de capitales que mañana cierran un mes para el olvido, con índices bursátiles, en buena parte de ellos que están terminando en terreno negativo. Y Paula, podemos destacar, por ejemplo, el caso del Nasdaq, que está cerrando en septiembre con una caída en torno al 5%, o el caso, ni hablar, de Brasil, ¿no? Cuyo índice bursátil ha mostrado en septiembre una caída superior al 10%. Sí, en esos dos casos que mencionás las razones son diferentes, pero se ha formado como una especie de lo que se llama tormenta perfecta, donde tuviste muchos eventos que están molestando al mercado. Uno es el techo de deuda, que Estados Unidos siempre lo resuelve, pero trae ruidos, la variante Delta que trajo menor crecimiento económico del esperado en Estados Unidos, la situación en China. De China la semana pasada. De Evergrande, que ahora lo entendemos mejor y sabemos que no es un riesgo sistémico, pero en el momento no se entendía bien. Lo que te decía, por lo cual es diferente, es que recordemos que tanto el S&P como el Nasdaq vienen con subas de doble dígito, 18%, después de un excelente año el año pasado. No tenés una corrección en este mercado desde hace prácticamente un año y con evaluaciones que no son regaladas, digamos, te pedía a gritos una corrección. Entonces, con estas cosas, estas preocupaciones que te estoy contando, es suficiente. Pero yo lo llamo corrección y no creo que empiece una tendencia bajista. Lo de Brasil es diferente, le pega de lleno el problema de Evergrande y las mayores regulaciones en China, y China ya muestra una desaceleración económica, va a tener un crecimiento importante igual, pero una desaceleración o un crecimiento menor de lo esperado, y esto pega de forma directa en el consumo de commodities y por lo tanto a Brasil. Entonces esas historias son un poco diferentes. Bueno, y aparte en Brasil siempre se agrega un ruido político, ¿no? Que Bolsonaro habla y
es para líos, pero bueno. Seguimos recomendando en este contexto CDRs, que han sido de los instrumentos de inversión más recomendados en los últimos meses. Como te decía, yo creo que estás en la mitad del ciclo, que todavía vas a tener crecimiento este año y el próximo por encima de lo normal, de lo que son, sigue siendo una recuperación importante, pero creo que necesitas una corrección de un 10-15%. Sin embargo, el CDR te permite seguir al contado con liquidación con pesos, eso es algo que yo estimo mucho. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es armar una cartera de baja volatilidad, que estos son acciones de consumo básico y de salud, que el subyacente no se mueve mucho y vos lo que te ganás es que te siga el contado con liquidación. Perfecto. Bueno, con estas recomendaciones y comentarios de Paula Bujía cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? Bueno, gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, y hablábamos en el primer bloque que el dólar aumentó en forma más acelerada en los últimos días, en particular las variantes financieras, ante la preocupación de los inversores por la emisión monetaria descontrolada del Banco Central para financiar los distintos anuncios económicos que viene realizando el gobierno. ¿Te parece justificada esta preocupación de los inversores? Me parece que lo que no está claro, Alejandro, es la hoja de ruta posterior a las elecciones del 14 de noviembre y de alguna manera está descontando eso en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta la aceleración de gasto y por supuesto la consecuente emisión que ya empezó a darse en el mes de septiembre y que se espera durante octubre, noviembre y probablemente también diciembre. Pensemos que en términos de gasto el gobierno va a poner en estos últimos 4 meses 4 billones de pesos en la cancha, eso es lo que está presupuestado, aun cuando con esos niveles de gasto llegue a sobrecumplir incluso la meta de déficit fiscal del presupuesto. Por eso va a implicar una monetización importante en estos meses y en consecuencia hay una suerte de cautela en un momento además electoral complejo para el oficialismo. Decíamos, ¿no?, en el primer bloque que de acuerdo al último dato disponible, el Banco Central emitió 250.000 millones de pesos en septiembre, ¿no? Un número realmente elevado. Un número realmente elevado después de unos 8 meses en donde el ordenamiento fiscal y monetario había sido muy marcado. Algo que se preveía en el mercado y los analistas económicos ya lo teníamos impactado en nuestras proyecciones, pero evidentemente también la incertidumbre política y un momento preelectoral en donde el gobierno, como decíamos antes, no está mostrando los mejores resultados hacen que los inversores tengan una mayor cautela. Estas medidas económicas, ¿no?, que se han anunciado en estas últimas semanas están generando una mejora en el poder adquisitivo de los salarios o en los ingresos, ¿no?, de ciertos sectores de la población. ¿Crees que esta mejora, esta ganancia que se va a generar en estas semanas previas a las elecciones va a ser pulverizada por una aceleración de la inflación en los meses posteriores? Cuando uno mira la foto, podés tener un par de meses con ciertas ganancias en términos reales, pero cuando mirás la película, como se dice siempre, los últimos 4 años del 2018 esta parte, la caída de los ingresos de todos los argentinos ha sido realmente importante. Por supuesto, más marcada en los sectores más vulnerables, los sectores precarizados, informales, los que no tienen protección laboral, pero también aquellos trabajadores en blanco, formales, con protección sindical, y eso evidentemente no se puede resolver con niveles de inflación como los que tenemos hoy. Creo que la gran apuesta o el gran desafío que tiene el gobierno es tratar de desacelerar la inflación en estos 2 próximos años para evitar justamente que la pérdida de ingresos de todos los argentinos continúe en esta etapa. La pérdida de ingresos sin duda ha sido uno de los factores detrás del resultado electoral del 12 de septiembre. ¿Crees que el cambio de gabinete refleja el resultado electoral, refleja la demanda de la sociedad?
Yo creo que más que la demanda de la sociedad refleja la necesidad de cohesionar una coalición política que estaba en crisis después de una derrota inesperada, sobre todo por la magnitud, el peor resultado del peronismo unido en toda la historia. Y esto, evidentemente, el cimbronazo se sintió. Creo que fue una señal más interna que externa. No creo que esta composición del gabinete logra revertir sustancialmente el número, y probablemente también la oposición el 14 de noviembre vuelva a ganar. Digo, de cara a articular, ¿no?, un rumbo económico que permita detener, ¿no?, al menos detener, ¿no?, la caída de los ingresos, ni hablar mejorarlos, ¿no? ¿Crees que este cambio de gabinete da una buena señal? A mí me parece que más que el cambio de gabinete, lo que tenemos que esperar es que a partir del 15 de noviembre haya novedades significativas con el acuerdo con el fondo. Creo que el acuerdo con el fondo puede ser la hoja de ruta que sustituya ese programa económico ausente. Sin duda. Que claramente, vos sabés, un programa con el fondo incluye variables fiscales, monetarias, de acumulación de reservas, de inflación, digo, todas las variables. El tema del cepo cambiario, me imagino que debería estar. Exactamente, va a haber toda una discusión allí. Ojalá que eso sea el paraguas para ordenar en los 2 años siguientes algo la inflación, que me parece que es la punta del iceberg que de alguna manera resume todos los desequilibrios macro que tiene la Argentina. ¿Pero este cambio de gabinete, en tu opinión, nos acerca más o nos aleja de un acuerdo con el fondo? Yo tengo la impresión que si el gobierno no quisiera un acuerdo con el fondo, en este cambio de gabinete hubiese cambiado también al ministro de Economía. Un ministro de Economía que ha hecho un trabajo, digamos, de negociación, veremos cuáles son los resultados, cuáles son esas metas y demás con el acuerdo, pero que cambiarlo a esta altura, creo yo, sería una decisión equivocada, sobre todo si vas a continuar con el acuerdo. Por eso creo que la presencia de Guzmán en el gabinete de alguna manera da garantías o ciertas garantías de que va a haber un acuerdo con el fondo, y eso puede ordenar, paradójicamente, siempre el fondo ha sido demonizado en la Argentina y con razón en algunas épocas, puede ordenar un poco la macro que viene, ¿no? Una señal positiva, ¿no?, en el sentido de un ordenamiento de la economía, fue el anuncio, ¿no?, de estos últimos días de comenzar, ¿no?, a flexibilizar el cepo a las exportaciones de carne, ¿no? Sí, yo creo que uno de los cambios que el gobierno intenta hacer es dar alguna señal de mayor cercanía. Creo que en ese sentido Julián Domínguez es una persona con buena interlocución con el sector, y evidentemente parte de las demandas de él para aceptar el cargo debe haber sido esa, flexibilizar algo el cepo o las restricciones a la carne. Yo creo que la Argentina tiene que darse a partir de noviembre una discusión profunda sobre cómo hacer, por supuesto, primero para bajar la inflación, pero en paralelo a eso, cómo empezar a generar divisas en una economía y en un banco central, sobre todo, que no las tiene. Si queremos crecer en serio, el Banco Central no tiene los dólares necesarios para, por ejemplo, pagar importaciones que necesita la industria para producir en la Argentina. Como las botellas. Exactamente, como las botellas de vidrio en estos momentos. Entonces, y de ese tipo de fenómenos vamos a ver repeticiones todo el tiempo. Es una señal demoledora, ¿no?, que no se puedan conseguir botellas de vidrio para fabricar vino en la Argentina, ¿no? Es una locura en una industria además muy competitiva, que ha desarrollado mucha inversión y en donde Argentina tiene ventajas, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, Ricardo, nos quedamos sin tiempo. Un gusto conversar con vos. Un placer. Seguiremos en otra oportunidad. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado sobre los cambios que puede haber en materia económica luego de las elecciones. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.